Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente, en Caminando por el Reino, la semana pasada estuvimos conversando acerca del cuarto de guerra, y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. 1. El cuarto de guerra es el lugar en el cual podemos pasar intimidad con Dios en oración. Es el lugar en donde por la fe podemos librar las batallas espirituales por medio de la fe en nuestro interior e interceder por otros. El ejercicio de estar a solas en oración fue una práctica que el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, hizo y mostró constantemente en la primera venida a la tierra. Por ello que Él recomienda esta práctica en Mateo capítulo 6, versículo 6. Segundo, la palabra griega usada en el Nuevo Testamento para expresar el orar a Dios es preseuchomai, y esta palabra significa que orar es el deseo o voto hacia el destino o voluntad de Dios. Entonces, orar no es un pliego de peticiones a Dios, sino que es la búsqueda de la voluntad divina. El judío tenía una rutina diaria de oración en 3 instancias llamadas tefilá y que eran para su entrenamiento. Sin embargo, para él en el tiempo solo fueron costumbres y no la búsqueda de la real conexión con Dios. Tercero, la oración no es la instancia de ofrecer promesas ni sacrificios, tal como le dice Eclesiastés, pues esa práctica del judío no le agradaba a Dios. Lo que le agrada a Dios es que ores usando la fe, creyendo que ya está hecho, tal como nos dice el apóstol en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Cuarto, los discípulos le pidieron al Maestro que les enseñe a orar tal como Juan les enseñó a los suyos. Eso está en Lucas capítulo 11, versículo 1. Sin embargo, Cristo enseña que la rutina era hipócrita y reformó con esto la oración de las tefilá que tenía el judío en una nueva oración para que ellos aprendieran. Cabe señalar que la oración modelo, el Padre Nuestro, es una oración para ejemplificar la forma y que varios elementos de esta oración estaban situados en el antiguo pacto y no fundados en el nuevo pacto en Cristo. Hoy no pedimos que venga el reino, pues vivimos ya en el reino, según lo que nos dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Y quinto y último, la oración modelo de Cristo, el Padre Nuestro, nos inspira a que nuestras oraciones deban tener 7 elementos que son los siguientes. 1. Dar el reconocimiento y gratitud por todo lo que el Señor nos ha dado. Segundo, orar en el reino, ya que estamos en el reino por medio de Cristo, situarnos en el reino. Tercero, que se haga la voluntad de Dios por sobre la nuestra. Cuarto, declarar que se cumpla el suplir de las necesidades por medio de la fe en el día a día. Quinto, confesar y manifestar la liberación con la obra del perdón en nosotros. Sexto, librarnos del pecado que nos asedia, que aprendamos a tener dominio propio de nuestras vidas. Y séptimo y último, declarar que de Él es el reino. Él tiene el poder y la gloria. Todo lo que tenemos proviene de Él. Por eso que la oración se cierra con este último reconocimiento de su poder y grandeza, tal cual como nos dice Mateo capítulo 6, versículo 13. La palabra preseuchomai que aprendimos con la definición de oración y propósito, también tiene una traducción a la adoración, pues la oración era el principal método para la adoración que usaba el judío para venerar al Señor. Esta rutina de oración también la hacía en conjunto con las tefilá, que son las 3 oraciones diarias, y las berajot, que son las oraciones de bendición. Según la RAE, la adoración significa la acción de reverenciar a alguien superior en rango o rendir culto a quien se considera de naturaleza divina, así como también adorar significa amar al extremo y también significa orar. Todas estas definiciones vienen de la acción, por lo que adorar es activo, es algo que se hace y se expresa, ya sea en actos de amor o en disposición desde el corazón. Leamos el pasaje base de esta semana, que se encuentra en el registro del Evangelio de Juan, en el capítulo 4, y leo desde el versículo 1 en adelante.
Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí». Respondió Jesús y le dijo, «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva». La mujer le dijo, «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, y sus hijos y su ganado?» Respondió Jesús y le dijo, «Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna». La mujer le dijo, «Señor, dame de esa agua, para que no tenga sed, ni venga a sacarla». Jesús le dijo, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y le dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad». Le dijo la mujer, «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo, «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Le dijo la mujer, «Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas». Jesús le dijo, «Yo soy el que habla contigo». Juan capítulo 4, versículo 1 al 25, en la versión Reina Valera. En la agenda divina estaba Samaria. Cristo no era una casualidad que fuera a estar allí. Cristo sabía que la voluntad de Dios es que el Evangelio se predique en todo lugar, y no porque los samaritanos se odien con los judíos, eso iba a ser un impedimento. Cristo vino a reconciliar a todos los seres humanos con Dios, por lo que el ministerio de la reconciliación contemplaba ir a Samaria y sacar esa enemistad con el amor de Dios. La historia nos muestra que la ocupación de Samaria fue iniciada en el año 745 a.C. En esa ocupación, los asirios tomaron posesión de las tierras que habitaban los israelíes, y con ello trajeron a sus dioses y sus cultos paganos en toda esa ocupación. Así lo describe la Biblia en 2 de Reyes capítulo 17, del versículo 24 al 34. Pero el conflicto se suscitó cuando los judíos regresaron del exilio en el año 536 a.C. La Biblia nos dice en Esdras capítulo 4, versículo 13, que los judíos comenzaron a restaurar el templo y el culto, y los samaritanos quisieron ayudarlos en el proceso de restauración, pues ellos tenían un profundo respeto por Jehová y por la religión judía. Los samaritanos habían adoptado la religión judía como parte de sus creencias, y los dirigentes de Israel, entre ellos Zorobabel, se opusieron al ofrecimiento, ya que ellos entendieron que los samaritanos habían corrompido las tradiciones judías, y ellos, por evitar caer nuevamente en la infidelidad a Dios, que como consecuencia los había exiliado, ellos se apartaron y dejaron de lado a los samaritanos, tanto en la parte religiosa como socialmente, desde esa fecha hasta el tiempo de Cristo. Los samaritanos
al ser rechazados por los judíos, construyeron su propio templo, en el monte Gerizim, en el cual ofrecían sacrificios de acuerdo con el ritual y la ley de Moisés que aprendieron. Y ese culto al Señor lo siguieron haciendo hasta que Cristo entró ese día a Samaria. Nuestro Señor es el reformador. Él vino a establecer el nuevo orden. Así lo deja claro el apóstol al decirnos en Hebreos. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que allí se prestaban no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor no tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Pero cuando Cristo vino, Él fue el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación, y no por medio de la sangre de los machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Así obtuvo para nosotros la redención. Hebreos capítulo 9, del versículo 9 al 12, en la versión Reina Valera contemporánea. El objetivo de Cristo es que los samaritanos conozcan la promesa cumplida, de la cual habló Moisés en la ley. Los samaritanos estaban esperando el Mesías también. Y por eso nuestro Señor tiene este diálogo con la mujer samaritana, para convertirla a ella en el portavoz de la buena noticia que el Evangelio del Reino ha llegado a los samaritanos también. Y no solo eso, el Evangelio llegó. Lucas nos relata que cuando vino la persecución de la iglesia por Saulo de Tarso, Felipe fue a predicar a Samaria el Evangelio del Reino, y los samaritanos vieron las expresiones del Evangelio por mano de Felipe. Esto está en Hechos capítulo 8, del versículo 5 al 12. Y se bautizaron en el nombre de Jesucristo. Luego, la noticia fue hecha a Jerusalén, y Pedro y Juan fueron a Samaria, y poniendo las manos sobre los samaritanos, estos recibieron el poder del Espíritu Santo. Esto se encuentra en Hechos capítulo 8, del versículo 14 al 17. Los samaritanos estaban en el plan divino, pues ellos adoraban al Señor sin conocerlo en toda su magnitud. Ellos adoraban a Dios en el monte y trataban de seguir la ley. Claro que ellos tenían una mezcolanza de ritualismos por su origen e historia. Entonces Cristo vino a traer el nuevo orden, vino a establecer asentamiento de reino en Samaria. La mujer le explica al Señor que ellos adoraron a Dios en ese monte, y Cristo le revela que la adoración ya no será más en ese monte y tampoco en Jerusalén, pues la verdadera adoración requiere conocer de qué se trata esta adoración, y Él le dice: ustedes adoraron lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esto está en el versículo 22. La salvación estaba allí frente a sus ojos, pero le dice: ustedes requieren de conocimiento para saber qué deben adorar. Entonces la adoración tiene implícito conocer lo que se está adorando. Yo no puedo adorar lo que no sé, o lo que no conozco, o lo que no entiendo. La mujer samaritana estaba allí para conocer. Y a medida que habla con el Señor, le dice: me parece que tú eres profeta. Su nivel de entendimiento estaba progresando a medida que entendía con quién estaba hablando. La mujer corrió a la ciudad al enterarse que el Cristo estaba frente a ella, y empezó a dar la buena noticia, y por ese testimonio comenzaron a creer. Luego que vinieron todos los samaritanos junto a ella, a Cristo, le dijeron en el versículo 39, y dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente a tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Señor del mundo, el Cristo.
Juan capítulo 4, versículo 39 al 42, en la versión Reina Valera. ¿Qué necesitas para la verdadera adoración? ¿Conocer a Cristo? Los samaritanos recibieron con gozo la llegada del Mesías y a posterior la llegada del Espíritu Santo, pues ellos estaban en el plan divino. Entonces, para adorar hay que conocer. ¿Y qué significa adorar? ¿O qué implica adorar? Oremos al Señor. Señor Jesús, gracias te doy por tu gran amor y gran misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por iniciar una nueva semana para hablar de un fascinante tema como es la adoración. Padre, ilumina nuestro entendimiento. Abre los ojos de nuestro entendimiento para entender la revelación progresiva de tu palabra. Señor, te ruego que quienes escuchan, Señor, no tengan el sesgo religioso en sus vidas para entender, sino que por el contrario puedan sacarlo en esta hora por medio de tu luz maravillosa en sus corazones para nuevamente comenzar a leer las Escrituras y entender lo que tú nos quieres hablar. Padre, dirige toda esta enseñanza en esta semana y a todos los que van a escuchar sean abiertos sus ojos y el entendimiento y sus corazones para ser verdaderos adoradores y que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Todo esto te lo pido en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para mañana para seguir conversando de la adoración y a caminar por el reino. Súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por las redes sociales. Búscanos. Caminando por el Reino está en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Sigue los episodios por Spotify, la red más grande musical del mundo. O bien escúchanos por la web en caminandoporelreino.podbean.com. Somos más de 7.000 hijos del reino y vamos a llegar este año a ser más de 10.000. Por eso da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame. Susténtame con tu amor. Y hoy te adoraré.
siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre